Mi madre quiere demandarme por no pagar las deudas de mi hermana, pero los contratos mostraron que ella había falsificado mi firma durante años. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero llevo semanas con esta mierda atorada en la garganta y necesito sacarlo de una vez. Siempre supe que mi familia era complicada, pero jamás imaginé que algún día estaría revisando contratos bancarios con mi nombre falsificado como si yo fuera un personaje secundario en un desastre que no pedí. Crecí en Texas, en una casa donde mi madre trataba a mi hermana menor como si fuera una especie de joya frágil y especial. A mí me tocó ser el que resolvía todo, el que trabajaba desde adolescente, el que pagaba cosas de la casa cuando faltaba dinero, mientras mi hermana podía arruinar un teléfono, chocar un carro o endeudarse por cosas estúpidas sin que nadie le dijera absolutamente nada. Yo pensaba que con los años ambos encontraríamos nuestro camino y que mi madre aprendería a dejar de verme como su seguro de emergencia, pero evidentemente soy un pendejo por creer eso. El problema empezó a finales del año pasado, aunque técnicamente venía cocinándose desde mucho antes. Mi madre me llamó una noche, furiosa, diciéndome que mi hermana había acumulado otra serie de deudas y que yo tenía que hacerme responsable. Ella lo decía como si fuera lo más lógico del mundo, que porque soy el mayor, porque soy el que tiene trabajo estable, porque siempre he sido el que resuelve. Le respondí que no pensaba pagar un centavo y que ya era suficiente. Mi hermana es adulta y que aprendiera a vivir como una. Mi madre se puso histérica y dijo que yo no entendía lo que significa la familia, que yo había dejado de ser el hijo que ella crió y que hablábamos después. Colgué y pensé que solo estaba manipulando como siempre, pero unos días después me llegó una carta que me dejó temblando. Era una notificación legal informándome sobre una demanda civil en la que mi propia madre aseguraba que yo había aceptado ser responsable de varias deudas que supuestamente adquirí junto a mi hermana. Cuando abrí el sobre y vi los documentos sentí que se me vaciaba el pecho. Ahí estaba mi nombre en varios contratos de tarjetas de crédito, préstamos y planes de celular que jamás en mi puta vida había firmado. En todos aparecía una firma que se supone que era mía, pero era tan obvia la falsificación que me dio una mezcla de risa nerviosa y ganas de vomitar. Lo peor no era la deuda ni la acusación, sino el hecho de que alguien había estado usando mi identidad durante años y yo nunca me enteré. Fui con un abogado conocido de un amigo, más por pánico que por otra cosa. Le llevé los papeles y apenas los vio dijo que eso no lo había firmado la misma persona ni de broma. Me preguntó si había perdido documentos personales o si alguien cercano podía haber tenido acceso a mis datos. Le dije la verdad, que en mi casa siempre hubo papeles personales tirados por ahí, que mi madre tenía copias de mis documentos desde que era adolescente y que mi hermana creció viendo cómo yo hacía todos los trámites. Me dijo que eso encajaba demasiado bien y que era muy probable que alguien en mi propia familia hubiera falsificado las firmas. Yo ya lo sabía, pero escucharlo de alguien más me dolió más de lo que esperaba. Después de eso revisé con más calma los contratos. Había cosas que solo mi mamá podía saber, como mi dirección antigua, un correo que dejé de usar hace años, incluso errores específicos que ella siempre cometía al escribir mi segundo nombre. Fue como ver mis peores sospechas convertidas en evidencia. La confronté por teléfono y fue una conversación que me dejó con los nervios destrozados durante días. Le dije que sabía que las firmas eran falsas y que era imposible que ella no estuviera metida en eso. En vez de negarlo con calma o intentar explicarse, se volvió loca. Me dijo que lo hacía para ayudar a mi hermana, que yo siempre he sido el fuerte, que ella necesitaba apoyo y que, palabras textuales, las madres hacen lo que tienen que hacer aunque los hijos no entiendan. Le respondí que eso no era apoyo, era un delito, y que yo no iba a cargar con esos problemas porque ellas no supieron controlarse. Me llamó traidor, egoísta, basura, y terminó diciendo que si yo hubiera sido un buen hijo no estaría pasando nada de esto. Colgué con la sensación de que algo dentro de mí se había roto. Yo siempre traté de ser el que mantenía a la familia unida, el que hacía lo correcto, pero en ese momento entendí que nadie en esa casa me veía como un ser humano. Para ella solo era una herramienta. Mi abogado me dijo que preparara todo, que respondiera legalmente y que dejara que el proceso siguiera. Fue la primera vez en mi vida que me puse por encima de lo que mi madre quería. Y aunque sentí una mezcla de culpa y alivio, también supe que esto ya no tenía vuelta atrás. Mi propia familia había decidido hundirme para salvarse y ahora me tocaba decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar mi vida. Actualización 1.
Había pasado más o menos una semana desde que llevé los documentos al abogado cuando empecé a sentir que la situación dejaba de ser un conflicto familiar y se convertía en un problema que ya se movía solo. Como una avalancha que había empezado con un ligero empujón y ahora bajaba a toda velocidad sin que yo pudiera detenerla aunque quisiera. Esa semana fue extraña, porque mientras intentaba seguir con mi vida normal en el taller, con los clientes que llegaban a que les revisara frenos o baterías, yo tenía la cabeza dividida entre el miedo, la rabia y una especie de resignación que me dejaba cansado desde que me despertaba. No podía concentrarme en nada. Me descubrí varias veces limpiando herramientas que ya estaban limpias o revisando un carro cuya revisión ya había terminado, como si mis manos necesitaban ocuparse para no dejarme pensar demasiado. El abogado avanzó más rápido de lo que esperaba. Al tercer día me llamó para decirme que ya había enviado las primeras cartas formales a las empresas involucradas, explicando que las firmas parecían falsificadas, que yo no reconocía ninguno de los contratos y que necesitábamos acceso a los documentos originales, no solo a las copias que me habían mandado. Una de las empresas respondió casi de inmediato y, según él, eso era señal de que al menos ahí sí estaban dispuestos a cooperar. Me dijo que ese tipo de compañías, cuando huelen que hay fraude de por medio, prefieren aclararlo rápido antes de meterse en problemas mayores. Escuchar eso me calmó un poco, pero al mismo tiempo me pesó la certeza de que esto iba a escalar, porque si la empresa detectaba irregularidades, era evidente que acabarían señalando a quienes enviaron los documentos. Es decir, a mi madre o a mi hermana. Mi abogado me aclaró que ellos no tenían autoridad para acusar a nadie, pero sí para confirmar que las firmas no correspondían a una persona registrada bajo ese contrato. No sé por qué, pero me dio una sensación extraña, como cuando estás viendo una pelea desde afuera y de repente te das cuenta de que uno de los golpes va dirigido hacia ti. Esa misma tarde recibí un mensaje de Amanda que terminó por empujarme a un estado de incredulidad que no había sentido antes. Era un mensaje corto, escrito como si nada de lo que estaba pasando fuera grave y donde decía que ella no sabía que los contratos estaban con mi nombre y que mamá le había dicho que yo lo iba a arreglar, que yo siempre había ayudado y que no entendía por qué ahora estaba exagerando. Lo leí varias veces porque no podía creer que alguien pudiera pensar algo así con tanta naturalidad. Me pegó más el descaro que la traición. Ella hablaba como si mi identidad fuera una tarjeta que se podía pasar por cualquier máquina, como si mis ingresos fueran un recurso que estaba ahí para cualquier emergencia familiar sin que yo tuviera voz. Ni siquiera lo respondí, no sabía ni qué decir. Guardé el teléfono, seguí trabajando como si no hubiera pasado nada y traté de aguantar el resto de la jornada, pero me fui a casa con la sensación de que mi paciencia había llegado a su límite. Al día siguiente, después de hablar con el abogado y escuchar su recomendación, presenté el reporte policial por robo de identidad. Fue una experiencia extraña porque yo crecí escuchando que acudir a la policía contra la familia era un acto imperdonable, casi como traicionar tu propia sangre. Pero mientras le explicaba al oficial lo que había pasado, me di cuenta de que no estaba exagerando ni inventando nada. Los hechos hablaban solos. Él tomó mi declaración con seriedad, me preguntó detalles, revisó las copias que llevé y me dijo que lamentablemente era un caso más común de lo que la gente imaginaba, especialmente cuando alguien dentro de la misma familia tiene acceso fácil a documentos personales. No me juzgó, no me miró raro, simplemente actuó como alguien que ve estas cosas a diario y eso, en cierta forma, me liberó un poco del peso emocional de sentirme como el malo por no querer cargar con problemas que no eran míos. Cuando mi madre recibió el aviso de que existía un reporte policial relacionado con los contratos, su reacción fue tan violenta que por un momento pensé en bloquear su número. Me llamó gritando desde el primer segundo, diciendo que como me atrevía a meter a la policía en asuntos de familia, que ella solo había tratado de ayudar a mi hermana y que yo la estaba tratando como una criminal. En ningún momento negó haber estado involucrada, lo cual me confirmó lo que ya sabía pero me dolió más de lo que quería admitir. Me soltó una serie de insultos y frases manipuladoras que había escuchado toda mi vida, esa mezcla de victimismo y agresión que usaba cuando quería controlar la situación. Dijo que si yo hubiera sido un buen hijo no tendría que recurrir a estas cosas, que ella había dado todo por mí y que así le pagaba, haciéndola ver como una delincuente. Yo traté de mantener la calma, pero cuando empezó a decir que yo tenía la obligación moral de arreglar todo porque mi hermana no podía con esas cargas, sentí que finalmente algo dentro de mí se apagaba. Le dije que no pensaba seguir discutiendo y que cualquier cosa legal la veríamos por los canales correspondientes.
No alcancé a terminar la frase cuando me interrumpió diciendo que era un desalmado y que esperaba que algún día mis propios hijos me hicieran lo mismo para que entendiera lo que se siente. Colgó antes de que yo respondiera y me quedé mirando la pantalla del teléfono como si no terminara de asimilar que esa mujer era la misma persona que decía quererme. Esa noche tomé una decisión que nunca había tomado en mi vida: cortar contacto. No respondí mensajes, no atendí llamadas y pedí a mi abogado que todo se manejara estrictamente por escrito. No lo hice como castigo, sino porque sentía que cualquier conversación con ella solo iba a desgastarme más y yo necesitaba mantener la cabeza fría para enfrentar lo que venía. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome responsable por la estabilidad emocional de mi familia, creyendo que su bienestar dependía de mis decisiones, y por primera vez entendí que no podía seguir cargando con ese peso. Durante los días siguientes la situación se volvió aún más tensa. La empresa principal que manejaba la deuda confirmó oficialmente que las firmas no coincidían con mis documentos legales y que estaban dispuestos a revisar todo desde cero. El abogado me dijo que eso era una muy buena señal, que a partir de ese punto la responsabilidad comenzaría a desplazarse hacia quien hubiera enviado la documentación original. Escuchar eso me tranquilizó y me asustó a la vez, porque aunque yo ya había aceptado que tenía que defenderme, no era fácil pensar que todo este proceso podía terminar en consecuencias legales para mi madre y mi hermana. Sentía que me encontraba en una posición extraña, como si estuviera viendo un incendio que yo no había provocado pero que aún así me estaba quemando. Para cuando terminó esa primera semana, ya había dejado de ver a mi familia como un vínculo que debía proteger a toda costa y empecé a verlos como personas que habían tomado decisiones terribles sin importarle cómo me afectarían a mí. La sensación era amarga, pero también liberadora. Ya no me tocaba a mí cargar con sus errores. Ahora solo quedaba esperar a ver hacia dónde se inclinaba todo este proceso, aunque una parte de mí ya sabía que nada iba a volver a ser como antes. Actualización 2. Habían pasado alrededor de 2 meses desde aquel primer estallido legal cuando empecé a notar que el caso ya no era solo un problema administrativo entre yo y las empresas de cobranza, sino que se había convertido en algo que ahora involucraba al Estado de manera formal. Durante ese tiempo, mientras todo avanzaba, intenté mantenerme enfocado en el trabajo y en recuperar una especie de rutina que me permitiera sentir que mi vida seguía su curso. Pero era imposible evitar que cada llamada desconocida, cada correo o cada carta que encontraba en el buzón me produjera una descarga de ansiedad. No era miedo a que me acusaran de algo, porque mi abogado me había dejado claro que mi posición estaba protegida, sino la inquietud constante de saber que cada avance significaba que mi madre y mi hermana se hundían un poco más en un hoyo que ellas mismas cavaron. Yo no lo había provocado, pero tampoco podía detenerlo sin sacrificar mi propio bienestar, y esa idea me acompañaba como una sombra mientras los días pasaban. El fiscal del condado tomó oficialmente el caso después de que las empresas confirmaron la falsificación de las firmas. La notificación llegó por correo, junto con una copia del reporte policial actualizado. Mi abogado me explicó que cuando se detecta un patrón prolongado de fraude, especialmente si involucra identidades de familiares, el Estado suele intervenir porque no es solo una disputa privada, sino un potencial delito que afecta a instituciones financieras. Eso significaba que ahora se abriría una investigación más amplia, no solo sobre los contratos que yo conocía, sino sobre cualquier otro documento que pudiera haber sido firmado en mi nombre sin mi consentimiento. Recuerdo que cuando escuché eso me quedé en silencio, procesando la idea de que quizá había más cosas que desconocía. No quería imaginarme que mi nombre hubiera sido usado de 1000 formas, pero la posibilidad estaba ahí y no tenía caso negarla. Las primeras semanas después de esa notificación fueron tensas porque, al parecer, mi madre y mi hermana recibieron avisos similares. Mi hermana reaccionó de la manera más predecible, culpándome por absolutamente todo. Un día, mientras revisaba unas piezas en el taller, vi que tenía varios mensajes suyos. Los abrí por costumbre y me encontré con un párrafo largo donde decía que yo había destruido la familia, que ahora la estaban investigando en su trabajo, que la mirada que le dieron en recursos humanos había sido humillante y que todo esto era culpa mía por no ser flexible como siempre. Me dijo que si yo hubiera dicho que firmé voluntariamente, nada de esto estaría pasando. Esa frase fue la que me rompió la poca paciencia que me quedaba. Era impresionante ver su nivel de desconexión con la realidad, como si yo fuera el único responsable de un incendio que ellas mismas encendieron. No le respondí porque ya había aprendido que cualquier intento de razonar era inútil. Mi madre, por otro lado,
empezó con un cambio de actitud que yo interpreté como pánico disfrazado de arrepentimiento forzado. Después de semanas sin comunicarnos, me mandó un mensaje donde decía que necesitábamos hablar, que las cosas se estaban saliendo de control y que ella nunca quiso que esto llegara tan lejos. Decía que necesitaba explicarme y que yo la estaba castigando sin escucharla. Más allá de su tono lastimero, lo que más me molestaba era que intentaba presentarse como una víctima de circunstancias que, según ella, se desbordaron sin que se diera cuenta. Yo sabía perfectamente que eso no era cierto. Firmar documentos durante años no es un accidente. No se hace sin darse cuenta. Y sobre todo, no se hace pensando en el bienestar de otra persona, sino en la conveniencia propia. Decidí no responderle tampoco porque cada mensaje suyo abría una puerta emocional que yo ya no estaba dispuesto a atravesar. El simple hecho de leer sus palabras me hacía retroceder a esa versión de mí que siempre cedía, que siempre decía que sí por evitar discusiones y no quería volver a ser esa persona. Durante ese tiempo, las consecuencias prácticas empezaron a manifestarse en la vida de ellas. Mi hermana perdió su empleo poco después. Me enteré porque un conocido en común comentó que la habían llamado para un proceso interno y que, al revisar ciertos antecedentes financieros, detectaron irregularidades que requerían investigación. Aunque no podían despedirla por eso directamente, sí podían suspenderla mientras se aclaraba la situación. Y en trabajos donde la reputación personal importa, una suspensión casi siempre termina siendo una sentencia. Me hubiera gustado decir que sentí compasión, pero la verdad es que lo único que sentí fue un cansancio profundo. Yo no la metí en ese problema. Ella se colocó ahí sola. Y aunque suene frío, era apenas lógico que sus actos empezaran a alcanzarla. Por mi parte, uno de los momentos más liberadores fue cuando recibí una carta oficial donde se confirmaba, de manera definitiva, que mi historial de crédito había sido limpiado y que el Estado me reconocía como víctima de robo de identidad. Era el cierre de una preocupación que me había estado pesando desde que todo empezó. Durante años había tenido pequeñas señales que había ignorado, como cartas de bancos que no recordaba haber contactado, o notificaciones de movimientos sospechosos que atribuía a errores administrativos. Ahora entendía que todo estaba conectado y que mi madre había ido más lejos de lo que me atrevía a imaginar. Tener ese documento en mis manos fue como recuperar una parte de mí que había estado comprometida por tanto tiempo sin que yo lo supiera. Lo guardé en una carpeta especial porque representaba no solo un alivio legal, sino un cierre emocional importante. Mientras todo eso ocurría, mi relación con mi familia se volvió prácticamente inexistente. Mi madre intentó varias veces llamarme, pero ya no respondía. Mi hermana también dejó mensajes llenos de reproches, acusándome de no entender lo difícil que era todo esto para ella. Yo seguía firme en mi decisión de mantener distancia. No porque quisiera castigarlas, sino porque entendí que la única forma de protegerme era rompiendo ese hábito que tenían de arrastrarme a resolver los problemas que generaban. Era como si toda mi vida hubiera sido entrenado para poner sus necesidades encima de las mías, y este proceso, tan caótico y doloroso, estaba obligándome a desarmar esa programación poco a poco. Una de las últimas cosas que supe en ese periodo fue que la fiscalía planeaba avanzar hacia entrevistas formales con mi madre y mi hermana. Mi abogado me explicó que eso no significaba necesariamente que habría cargos de inmediato, pero sí que la investigación tenía suficiente peso para seguir adelante. Saberlo me dejó con sentimientos contradictorios. Por un lado, me daba una sensación de justicia, porque por fin se estaba reconociendo que yo no era el responsable de nada de lo que me habían intentado colgar encima. Pero por otro lado, era inevitable sentir un dolor extraño, como si una parte de mí todavía quisiera que las cosas fueran distintas. No porque creyera que merecieran protección, sino porque nunca imaginé que la vida familiar pudiera llegar a ese punto. En todo ese tiempo, mis días se volvieron una mezcla de rutina y pausas mentales donde procesaba lo que iba escuchando del abogado. Me esforzaba en no pensar demasiado en lo que vendría después. Cada paso nuevo del caso era como una confirmación de que mi distancia estaba más que justificada. Y aunque por dentro me quedaban rastros de tristeza, también empezaba a sentir una calma que no conocía desde hacía años. Era como si, finalmente, la carga que siempre había llevado empezara a aflojarse. No porque las cosas estuvieran resueltas por completo, sino porque por primera vez no me estaba sacrificando para que otros salieran ilesos. Y aunque suene duro, era un descanso que necesitaba desesperadamente, incluso si el precio fue aceptar que mi familia ya no era un lugar seguro para mí. Actualización final.
Habían pasado ya alrededor de 6 meses desde que todo comenzó a moverse como una maquinaria pesada que no dejaba de avanzar. Y para ese punto yo ya había asumido que mi relación con mi familia estaba rota de una manera que no tenía arreglo. No lo digo desde el rencor, sino desde una comprensión amarga que uno adquiere cuando se da cuenta de que hay personas que prefieren incendiarlo todo antes que aceptar su responsabilidad. Durante esos meses me dediqué a reconstruir poco a poco mi vida fuera del caos que me habían generado. Me enfoqué en el trabajo, en ahorrar, en ordenar mis finanzas, en hablar con el abogado cada vez que era necesario y en tratar de soltar la culpa que siempre me acompañaba. Esa culpa que no me pertenecía pero que ellos habían sabido imponerme desde que era prácticamente un adolescente. Fue un proceso lento, con días más oscuros que otros, pero por primera vez sentí que estaba eligiendo mi propio bienestar sin pedir permiso. Cuando el caso finalmente llegó a una etapa donde la fiscalía debía decidir qué acciones tomar, recibí una llamada del abogado para informarme que habían propuesto un acuerdo para mi madre. No era un acuerdo para protegerla, sino para evitar que enfrentara cargos más graves que podían complicarle la vida de formas que quizá ella no dimensionaba. El abogado me explicó que era común en casos como este ofrecer resoluciones que incluyeran multas, restitución parcial y ciertas obligaciones legales, siempre y cuando la persona aceptara su responsabilidad sin llevar el proceso a juicio. Me dijo que, en términos prácticos, era lo mejor que podía pasar porque cerraba el asunto sin extenderlo por meses o años. Yo escuché todo con esa mezcla rara de alivio y tristeza que se volvió constante desde que inició este desastre. Saber que mi madre había aceptado el acuerdo confirmaba dos cosas: que sí había sido responsable y que prefería asumir las consecuencias antes que enfrentar un juicio donde todo saliera públicamente. Era la primera vez desde que esto empezó que sentí una especie de cierre real, aunque también me dolió imaginarla firmando papeles donde reconocía haber usado mi identidad sin permiso. Por mucho que quisiera convencerme de que ya no me afectaba, la verdad es que pegar sí pegó. En cuanto a mi hermana, su situación tomó un rumbo distinto. Ella no recibió un acuerdo tan favorable porque su participación había sido más directa y, aunque la fiscalía no buscaba arruinarle la vida, sí necesitaba dejar constancia de su responsabilidad. Eventualmente le dieron cargos menores que incluían servicio comunitario y la obligación de cubrir una parte de la deuda que había intentado cargarme. Su abogado trató de argumentar que ella había actuado bajo la influencia de mi madre, pero eso solo le sirvió para evitar un castigo mayor, no para librarse. Cuando me enteré de su resolución, lo que sentí no fue alegría ni satisfacción. Fue una especie de agotamiento final, como si mi cuerpo ya no tuviera espacio para ninguna emoción más. Ella sabía perfectamente lo que hacía, y aunque mi madre la alentara o la protegiera, mi hermana tomó sus decisiones con plena conciencia de que no era ella quien iba a enfrentar las consecuencias. Finalmente, fue ella quien terminó atrapada en el tipo de responsabilidad que toda su vida había esquivado. Y aunque suene duro, entender eso me dio un tipo de paz que no esperaba. Por otro lado, la demanda absurda que mi madre había interpuesto contra mí al principio fue descartada sin ningún esfuerzo adicional. El juez la desestimó por falta de sustento, inconsistencias en los documentos y la confirmación de que las firmas eran falsas. Recuerdo cuando el abogado me llamó para contármelo. Lo dijo con un tono profesional, pero se le notaba cierta satisfacción porque desde el primer día había dicho que esa demanda era una jugada tan torpe como inútil. Yo colgué la llamada y me senté un momento en silencio, dejando que el peso de ese cierre se asentara en mí. Era la última pieza que quedaba pendiente, el último intento que ellas habían hecho por responsabilizarme de algo que no era mío. Saber que esa amenaza estaba oficialmente muerta fue el primer respiro profundo que pude dar en meses. De ahí en adelante, la distancia con mi familia dejó de sentirse como una decisión temporal y pasó a ser una separación definitiva. Dejé de mirar el teléfono esperando algún mensaje, dejé de sentir esa obligación interna de revisar si ellas estaban bien y dejé de justificar su comportamiento con explicaciones que solo buscaban suavizar lo imperdonable. Con el paso del tiempo entendí que una cosa es sentir afecto por la familia y otra muy distinta es permitir que te destruyan emocionalmente bajo la excusa de los lazos de sangre. La gente puede repetir toda la vida que la familia es sagrada, que hay que mantenerse unidos, que los lazos no se rompen, pero nadie habla de lo que pasa cuando la familia es precisamente la fuente de la traición más profunda. Nadie te prepara para tener que defenderte legalmente de tu propia madre o para aceptar que tu hermana estaría dispuesta a verte arruinado con tal de evitar un regaño o una consecuencia. Con el caso prácticamente cerrado, me dediqué a reconstruir lo que quedaba de mí.
A veces me sorprendía pensando que esto tal vez me había salvado de seguir atrapado en una dinámica que nunca me habría permitido tener una vida plena. Era como si la vida me hubiera obligado a ver algo que yo me negaba a aceptar. Hubo noches en las que revisé mentalmente cada conversación que había tenido con mi madre en mi adolescencia y adulta joven, y entendí que su comportamiento no había surgido de la nada, sino que siempre había estado ahí, disfrazado de sacrificio y preocupación. Lo mismo pasaba con mi hermana, que creció creyendo que yo era responsable de cargar con todo lo que ella no quería enfrentar. Todo ese patrón se había normalizado tanto que, durante años, yo había aceptado ese papel sin cuestionarlo. El cierre del caso también implicó enfrentar una realidad que yo había evitado durante mucho tiempo: la familia no siempre es un lugar seguro. A veces es solo un grupo de personas con quienes compartes un apellido, pero no valores, no respeto y mucho menos cariño real. Y una de las cosas más liberadoras que aprendí es que puedes querer a alguien y aún así decidir alejarte, porque ese amor no significa que debas permitir que te lastimen. Después de todo lo vivido, la distancia no se siente como una pérdida, sino como una recuperación. Hoy, después de todo este proceso, puedo decir que la paz no vino de que se resolviera el caso legal, sino de aceptar que la única persona que iba a cuidar mi bienestar era yo mismo. Dejé de aferrarme a la idea de una familia que solo existía en mi cabeza y empecé a construir una vida donde ya no estoy obligado a cargar con las decisiones irresponsables de otros. Sigo sin hablar con ellas y no tengo intención de retomar ese contacto. No porque guarde rencor, sino porque entendí que hay batallas que se ganan simplemente alejándose. Y aunque el precio fue alto, por primera vez en mucho tiempo siento que tengo el control de mi vida, sin cadenas emocionales que me aten a una lealtad que nunca fue recíproca.